ti, para aquellos que no te conozcan, quién eres, de dónde eres, cuál ha sido tu trasfondo un poco académico, profesional y cuáles son los temas básicamente que más te interesan. Sí. Bien, pues sí, feliz, claro. Soy criminóloga y técnico en sistemas microinformáticos y redes. Y bueno, pues en concreto dentro de la criminología la materia que más llama mi atención es terrorismo, claro, es el terrorismo. En concreto, el terrorismo en la vida. Un tiempo de rodaje importante en este mundillo y bueno, para empezar sí me gustaría que le explicaras un poco a las personas que nos siguen pues cuál es tu experiencia en este mundo, concretamente a qué te dedicas, cuál es tu labor, etc. Así que somos todos oídos. Muy bien. Bueno, pues soy Cristina y soy técnico de drogodependencias. Llevo 17 años, creo que cumplo ahora 17 años ya en la Fundación IDEO, que se ocupa de la gestión de centros de menores. Pues, ¿qué era lo que le esperaba? ¿Qué fue lo que se encontró? ¿Qué cosas le gustaron? ¿Qué cosas no le gustaron? En fin, todo ello siempre pues, teniendo en cuenta, me gustaría matizar lo que es una visión cinematográfica personal del director. O sea, no se busca, entiendo que no se busca la realidad de lo que sucede, sino la realidad de un contexto, seguramente, ¿no? Pero bueno. A ver, 75 días, yo creo que es la película más importante en cuanto al caso Alcácer presente en España. Me llama relativamente. Porque además a nivel criminológico tenemos bastante más que abordar. Vale. Bueno, pues cuéntanos. Empezamos a comentar algo de Broadchurch. Yo no la he visto, creo que puse como el primer capítulo para echarle un ojo, pero como tenía varias series en cola, me dediqué a las otras. ¿Qué se cuenta en esta serie? Vale, pues esta serie estaba en Netflix, creo que continúa en Netflix. Es una serie británica. David Tennant, muchos lo conocerán, a lo mejor los fans de Doctor Who por ser el Doctor número 10. También lo centraros en Mile, que es la protagonista de hoy y de lo que nos va a hablar. Así que bueno, vamos allá. Cuéntanos, Mile, reconstrucción virtual. Bueno, vamos a hablar, obviamente el encabezamiento de esto es que la tecnología avanza más rápido que la sociedad y de esta manera se crean nuevos delitos y también se puede... criminal, que yo creo que era lo que más me llamaba la atención. Quiero saber la diferencia que hay entre lo real y lo que sale en las series. Entonces, ¿cómo planteaste el llegar a desvelar esas preguntas, digamos, de investigación? Tu metodología, por así decirlo. Bueno, es que básicamente yo me hice la pregunta, ¿no? De esto será como yo creo que va a ser, voy a estudiar lo que a mí me gusta o va a ser otra cosa, ¿no? Entonces, primero lo que quise hacer en el trabajo fue como un poco de introducción de cómo se creó la perfilación criminal, primeros casos. Muy buenas noches a todos y bienvenidos a este directo de Twitch. Retomamos nuestra programación habitual después de las Navidades y después de la super maratón que sabéis que hicimos en el canal de YouTube para recaudar fondos para el proyecto Criminología en Movimiento. Bueno, veo que ya hay bastante gente conectada aquí a través del Twitch. En el Twitch, pues normalmente no suele haber tanta gente conectada en directo, pero bueno, sí son gente que yo creo que siempre digo que son los incondicionales del canal, ¿no? Veo por ahí que está Judith, está Elisa, por supuesto, está Mila, en fin, hay bastante gente conectada, por supuesto Esther está por ahí, Lore. Bueno, bienvenidos a todos. Antes de pasar a nuestro invitado y al tema que vamos a tratar, os recuerdo que también este directo seguramente lo subiré también al canal de YouTube por el interés que yo creo que va a despertar, como algunos de los directos de Twitch que hacemos y que, como ya sabéis, Twitch solamente conserva durante un par de semanas los vídeos de lo que tratemos, mientras que YouTube sí los conserva durante más tiempo. Entonces, cuando hay un tema muy específico, algo de interés especial, siempre me gusta subirlo también a YouTube. Así que si ahora nos estás viendo tú a través de YouTube, en diferido, pues que sepas que también emitimos a través de Twitch y que es absolutamente gratis seguirme en Twitch. Y si además quieres suscribirte, pues si tienes Amazon Prime, pues te sale gratis también y aportas un euro y pico al canal, creo que es una cosa así. Bueno, como siempre,
comentaros que tenéis disponible el Bizum, ¿vale? En el caso de que queráis recompensar la labor que vamos a hacer esta noche, que por supuesto también está activo el PayPal, ¿vale? Que es mi correo electrónico, y que también está activo, como siempre, el link del GoFundMe, que es la plataforma que estamos utilizando para recaudar fondos para el proyecto de Criminología en Movimiento. Cada vez estamos más cerca. Yo creo que si hay suerte, pues a principios del mes que viene ya tendremos completado los fondos que necesitamos para desarrollar el proyecto. En el directo de 12 horas de maratón del otro día, que lo tenéis en mi canal YouTube, llegamos a recaudar prácticamente 1.000 euros, ¿vale? O sea que la verdad que estuvo muy bien. Bueno, os pongo como siempre también en el chat el link del GoFundMe. Os comento también, estoy ahora con toda la parte comercial, como veis, ¿no? Os comento también que ya sabéis que he sacado ya mi último libro, Fenomenología del atentado terrorista, ¿vale? Falta hacer un poco la presentación oficial a través de las redes sociales, pero bueno, ya el libro lo podéis buscar en Amazon, luego intentaré poner el link. Es un libro más de carácter más criminológico y técnico, más que divulgativo, pero bueno, es muy interesante porque hace un repaso por los atentados terroristas que hubo durante mucho tiempo en España, basado en un estudio final de carrera que realicé en su momento hace ya más de 20 años, ¿no? Donde comparamos la primera época del Partido Popular con la última del Partido Socialista y vemos cómo se transformaron los atentados terroristas. Es muy interesante porque ya lo veréis en un directo que pienso hacer con Diego Leonet, que es un amigo mío que fue escolta en aquella época en el País Vasco, y vamos a ver cómo fue cambiando el tema de los atentados, ¿no? Que se pasó del bombazo debajo del coche al tiro en la nuca a gente casi de manera indiscriminada, ¿no? Va a estar muy interesante cuando hagamos ese directo, pero bueno, ya si queréis bichear en Amazon podéis haceros con un ejemplar del libro. Yo también los tengo, o sea que si queréis escribirme también a mí, no hay ningún problema y os puedo mandar un ejemplar dedicado. Y también tenemos operativas ya las camisetas, como bien sabéis, a través del correo electrónico Criminología 2023, ¿vale? Podéis pedir las camisetas, están muy bien de calidad, son 20 euros, Lorena os las despachará y en 3-4 días las tenéis en vuestra casa. La verdad que la empresa que hemos buscado funciona muy bien, la calidad de la impresión y de las camisetas es muy buena y además es una empresa nacional vasca, con lo cual el dinero se queda en casa, que siempre es positivo. Bueno, dicho ya todo este rollo, vamos directamente a lo que nos interesa en el día de hoy. Y en primer lugar le damos paso a nuestro compañero José del canal Triune Arts. Muy buenas, José. Buenas noches, Félix. ¿Qué tal? A ti y a toda tu audiencia. Bueno, audiencia que esta noche en parte también será gran parte de la tuya, supongo, que habrá gente que nos vea. Y nada, no hace falta que te presente porque yo creo que todo el mundo te conoce ya. Ya muchos conocéis el canal de Triune Arts, el mejor canal que existe a nivel de docuseries ahora mismo en YouTube. Para todo lo que tiene que ver a nivel de True Crime. Ya sabéis que se curra mucho cuando hace sus docuseries, cuando hace sus entrevistas, en fin, y la calidad que tiene a nivel, digamos, de audiovisual es realmente impresionante, ¿no? O sea, que os invito, si hay alguien que ha cometido el error humano de no pasarse todavía por el canal de Triune, que se pase porque realmente es espectacular. Luego, cuando suba este vídeo a YouTube, pondré de todas maneras el link del canal, aunque yo creo que es innecesario porque todo el mundo conoce tu canal. Bueno, y vosotros diréis, ¿y por qué hoy está Triune de invitado de Félix y no Félix de invitado de Triune? Eso me preguntaba yo, porque yo de experto voy de pocas cosas. Bueno, yo hace tiempo le pedí ayuda a Triune para un informe de reconstrucción que estábamos realizando en un caso de homicidio que ya se sentenció hace poco. Y porque me hacía falta una serie de ilustraciones forenses. Y ahora veremos por qué es interesante el tema de las ilustraciones forenses. Y ya sabéis que Triune pues es realmente bueno a la hora de captar un poco la esencia de lo que le estás transmitiendo, que quieres mostrar en esas imágenes. Ya lo hizo cuando fuimos a Cuarto Milenio y estuvimos hablando de determinados escenarios, de determinadas pruebas. Hizo una serie de infografías para mostrarlo. Pero bueno, a nivel práctico podemos decir que Triune puede presumir de ser un tío que ha hecho dibujos para procedimientos judiciales que están sus dibujos o sus ilustraciones están dentro de informes que están dentro del Ministerio de Justicia. O sea que por lo menos por ahí has editado algo, ¿no? No está mal, ¿no? Y bueno, y también me llevaste las láminas a horizonte, las láminas que hicimos de Alcácer. Sí, correcto. Sí, lo llevaste tú. Lo mencioné antes, aparte que también en alguna otra cosa, como el libro de los Alexander, pues también nos ayuda. Bueno, y el de Ciudad de Sirenas también ayudé a tu amigo. Correcto, a Domingo Batista. Lo más gracioso de todo es que las ilustraciones que llevaste a Horizonte luego las usaron en la sexta.
Sí, tiene. Aquí todo. Aquí lo de pagar derechos de autor no está muy reconocido. En fin, cosas que pasan en la vida. Bueno. ¿Sabes lo que más gracia me hizo de eso, Félix? ¿Sí? Resulta que las ilustraciones que tú llevaste, que que salió la sexta, que son los perfiles de las 3 niñas, que se ven en negro. La modelo de los perfiles es Jessica, o sea, las 3 niñas es Jessica. Yo le decía a Jessica, mira, Jessica, ya salió en la sexta. Pues para que veas, hay que ver. Qué vueltas da la vida, en fin. Bueno, vamos a ver. Hoy os vamos a hablar de lo siguiente, ¿vale? Os vamos a hablar de ilustraciones forenses en la reconstrucción de un homicidio, ¿vale? Voy a quitar el banner dejo el otro, pero si veo que molesta, pues lo muevo. Y vamos a empezar por comentaros de qué va el caso del que os vamos a hablar hoy, Triun y yo, que vamos a comentar o que vamos a coloquiar aquí, ¿vale? Quito la marca. Ahí. Bueno, esto fue una noticia en prensa que salió después de que incorporamos el informe a las actuaciones judiciales, ¿vale? Pero básicamente se trata de un homicidio ocurrido en el sur de la isla de Tenerife, donde presuntamente un sujeto en aquel momento, ya no es presunto, ya es condenado, le había tendido una trampa a la actual pareja de su exmujer y le había arrebatado la vida agrediéndolo ayudado de un cuchillo, ¿no? Este caso, ¿por qué era importante, ¿vale? El tema de la reconstrucción y las ilustraciones. No tanto por vamos a averiguar quién es el malo, ni mucho menos porque la policía, pues, rápidamente a las 48 horas, la Guardia Civil ya lo tenía el tío detenido, pero en su alegato de defensa comentaba que durante el forcejeo con la víctima, que realmente había sido la víctima la que había sacado un cuchillo y él, pues, intentando defenderse, se lo había arrebatado y en el forcejeo, pues, había acabado con la vida de esta persona. Entonces ahora veremos cómo el realizar el informe de reconstrucción ayudó a desvirtuar esa defensa ficticia, que sabíamos que era ficticia, y además se vio reforzado por el tema de las ilustraciones, que ya veremos que en el caso de los juicios conjurados, el poder dotar de ilustraciones un informe o incluso la exposición una vez vas a la sala, pues es muy importante porque es muy visual y al final es como la comida, entra por los ojos, al fin y al cabo, ¿no? Bueno, la base de trabajo que tuvimos fue básicamente, aunque hubo más informes que se tuvieron en cuenta, sobre todo las actas de inspección ocular, hubo algunas fotografías que se les facilitaron a Triun para que Triun entendiera un poco lo que nosotros queríamos mostrar o por lo menos la imagen de fondo, ¿no? Cómo era el escenario. Luego él encajaba a los personajes como nosotros le decíamos. Y luego también lo que veis a la derecha es el informe preliminar de autopsia, ¿vale? Se utilizó el preliminar y el definitivo para saber el orden de ejecución de las heridas, que también en este caso fue importante. Fijaos que os he puesto el informe preliminar porque en algunas ocasiones cuando hemos hecho directo lo hemos mencionado. Cuando hay un caso candente, la policía empieza a trabajar a las 24 horas o antes con un informe preliminar que ya le adelanta al médico forense. Pero el informe definitivo, normalmente, aunque la autopsia se haya terminado, no se intermina ese informe, por mucho que tengas ya las fotografías incluso, porque normalmente hay que esperar a los resultados de toxicología y de histopatología. Toxicología ya sabéis qué es, por si la víctima tiene algún tipo de droga o tóxico, básicamente. Y los de histopatología son los estudios de los órganos internos que a veces, por ejemplo, en el caso de los niños de Toledo, te puede terminar de confirmar o no si pudieron haber muerto por una asfixia o bien mecánica o por una asfixia accidental mediante la inhalación de humo. O por poneros un ejemplo, ¿no? Entonces, por eso quería que os dierais cuenta qué diferencia hay entre un informe de autopsia y otro. En este simplemente se dice la causa de la muerte, si es homicida o no, la causa fundamental, que suele ser, pues, si es por heridas o si es por un disparo o lo que sea, la causa de muerte clínica, por así decirlo, ¿vale? Y luego, pues, la data de la muerte, básicamente, que es lo que se suele intentar aproximar inicialmente, ¿vale? Pero como podéis ver, son informes de una página que son muy escuetos. Ahí no hay detalle. Los detalles vienen después, que como luego veréis, fueron importantes para este caso, ¿no? Bueno, primera ilustración de Triun. Como podéis ver, nosotros le damos a Triun la lámina de arriba a la izquierda, en su momento, que era simplemente una fotografía de la inspección ocular, donde se veía el local donde había tenido lugar el crimen, ¿vale? Y como veis, pues el grado de detalle que desarrolla Triun cuando hace la ilustración, pues es prácticamente milimétrico, ¿no? No sé si quieres comentar algo de la dificultad o no que tuviste con esta lámina, Triun. Sí, bueno, había que encajar la furgoneta porque me dijiste, él iba en una furgoneta, estaba sentado justo detrás de la furgoneta esperando el local
esperando Exacto. a que llegase la víctima. Entonces, claro, no, dificultad, a ver, tienes que buscar imágenes, tienes que ver la calle. Por ejemplo, yo me sirvo mucho de Google Maps para ver la calle de diferentes ángulos, lógicamente, porque yo no vivo ahí para ir a echar una foto. Y la verdad que hoy, en tema de lo que son localizaciones, disponemos de muy buenas herramientas en Internet. Con Google Maps tienes solucionadas casi todas las localizaciones si das con la calle exacta, ¿no? Y yo que hago muchísimas docuseries en las que tengo que localizar calles de las víctimas y demás, pues de Google Maps me sirvo bastante. Y la verdad que hay veces que te retrotraes hasta el año en el que fue el crimen, que es lo que yo suelo hacer, que Google Maps tiene esa opción y puedes verlo, por ejemplo, como era en una fecha determinada, y hay veces que tienes que jugar con las fotos que te mandas o las fotos que ves del crimen y cambiar algunas partes del escenario. Pero vamos, las localizaciones no es de lo más complicado, es lo más tedioso, porque tiene mucho trabajo de rayitas, florecitas, barconcitos, ventanitas, pero luego a la hora de la verdad quizás sea de lo más fácil. Tened en cuenta que en este caso, no sé si lo apreciaréis bien en la imagen. De todas maneras, voy a ver si puedo poneros la imagen un poco más potente. Vamos a ver. Oye, dice que se me escucha malamente, Feli. Voy a cambiar el micro, dime si se me escucha mejor, ¿vale? Vale, un poquito bajo se te escucha, pero se te escucha bien, ¿eh? No le puedo dar más voz. A ver, decidme si se me escucha mejor ahora, ¿vale? Ahora. Decidme si se me ahora escucha se te escucha más alto, aunque es menos nítida la voz, pero sí se te escucha. Menos nítida, entonces, a ver, bien, bien, déjalo así si quieres. Vale, entonces, es que he tenido un problema y no he podido coger mi otro micro, que lo tengo en el cuarto. Sí, no te preocupes. Bueno, aquí en la ilustración pequeña, voy a ver si puedo intentar subir una ilustración en grande, que creo que la tengo también por aquí. Acabo de transformarla y creo que está por aquí. A ver si la vemos ahora en grande, que creo que sí. Si os fijáis, o sea, en este caso, bueno, se ve pequeñito también. Bueno, se ve muy pequeño. Bueno, en este caso, a la izquierda de la imagen de Triumph, ¿vale? Que es la de abajo, veis que se ve una furgoneta en la parte de atrás y hay una especie de silueta sentada a la izquierda. Esto era porque en este caso se sabía que el asesino, y no terminamos nunca de comprobar si un cómplice, estuvieron esperando por fuera a que él entrara dentro del local primero para intentar sorprenderlo. Teníamos las imágenes de la Renault Express, creo que era, mediante la que se movía el asesino en este caso, y entonces, como bien comenta Triumph, lo que hicimos fue insertarla en función de lo que un testigo había declarado que había visto, porque había un señor que vivía al final de la calle y justo antes de que llegara la víctima al garaje que está a la derecha, que es el escenario donde ocurre el crimen, pues recuerda haber visto una furgoneta con un tipo sentado en la acera, ¿no? Que además creo que al final llegó a identificar en una rueda de reconocimiento de quién se trataba. O sea que, fijaos cómo... Creo recordar, me puedo equivocar, pero creo recordar que incluso el coche que te pongo al lado del almacén era de la misma marca que tenía el dueño del almacén, el hombre que muere. Creo recordar que era la misma marca, creo recordarlo, no me acuerdo muy bien, pero... Era un Kia, creo que era un Kia que es el que se ve en la fotografía de arriba, el blanco. Exacto. O sea, creo que era algo parecido, algo así parecido. Creo que era. Sí. Vale. La segunda de las ilustraciones que se incluyó en el informe en la fase de la reconstrucción era ya de lo que era el interior del almacén. ¿Por qué? Pues porque básicamente, en este caso, sabíamos que el asesino había sorprendido a la víctima. Luego explicaremos por qué. Y entonces, aquí en la fotografía de la izquierda podéis ver la distribución interna de lo que es el almacén. Era un almacén de amplificadores de sonido y demás, porque la empresa que tenía la víctima se dedicaba un poco, pues cuando había las fiestas de un pueblo, pues era el que montaba las sillas, el equipo de sonido para la banda que viniera a tocar, en fin, era un poco la empresa, la actividad básica de la empresa, y además, sobre todo por determinados ayuntamientos del sur que siempre contaban con esta empresa para los trabajos, ¿no? Entonces, como podéis ver, el grado de detalle, de nuevo, que señalo y que aplaudo de Triumph, como podéis ver, está exactamente lo mismo. O sea, los mismos muebles, los mismos detalles, los mismos altavoces, todo. En la foto de la izquierda, donde veis el charco, es donde realmente apareció el cuerpo de la víctima, ¿vale? Y lo que pasa es que en la ilustración, nosotros lo que queríamos era que Manu, de alguna manera, intentara hacerle ver, en este caso al jurado, cómo en algún momento determinado la víctima estaba distraída y fue observada en algún determinado momento por el agresor, ¿vale? No sé si quieres añadir algo, Triumph.
sobre esta lámina. No, yo lo que quiero decir es que, a ver, que ustedes me pasáis la información, pero que la gente sepa que tampoco me contáis todos los detalles, ¿eh? Que yo lo uso para las ilustraciones. Siempre se guarda mucho la privacidad de las víctimas. O sea, yo no conozco todos los detalles. A mí me dicen, mira, una persona que está en esta zona y tal. Hombre, yo creo que es importante que eso lo entienda la gente, que yo no conozco, que las cosas que no se pueden saber yo tampoco las sé. Yo sé justo para las ilustraciones. Visto. Muy bien. Vale. Luego vamos a entrar, antes de explicaros la siguiente lámina, que era el siguiente paso dentro de la reconstrucción, es importante que entendamos de dónde parte la información para la siguiente lámina y al final del directo vamos a ver por qué eso a la hora del juicio fue importante. Esto que veis son 2 páginas del informe definitivo de autopsia donde podéis ver que se describen las lesiones, ¿de acuerdo? Son las cuchilladas que recibe la víctima. En la izquierda habla de la región cráneo-facial, es decir, las cuchilladas en la cara, ¿vale? Y se describen con números, ¿de acuerdo? Luego vamos a los miembros superiores y lo mismo, se describen con números. Luego viene concretamente, pues, bueno, aparte se subdivide en el brazo derecho y brazo izquierdo, ¿vale? Luego a la derecha el tórax, lo mismo, con numeraciones. Y luego la región posterior del cuerpo, ¿vale? La parte de atrás, lo mismo. Bueno, pues, curiosamente, cuando se llega a las conclusiones del informe, los forenses, una labor que suelen tener es intentar hipotetizar el orden en el que la víctima recibe las heridas, en este caso las cuchilladas. ¿Y por qué eso es importante? Pues como veremos después, en este caso fue fundamental para poder establecer si hubo una legítima defensa, tal y como estaba intentando esgrimir el asesino o no. Aquí, por ejemplo, tenemos una infografía. Esta infografía nos la hizo Manu Jiménez, ¿vale? Esto es lo que nosotros llamamos, en el proyecto Prometeo lo llamamos el mapa de heridas, ¿vale? Que es intentar, pues, ubicar dónde están cada una de las heridas. Y si os fijáis, tienen números, ¿vale? Estos números no se corresponden con los anteriores. ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos mostrando ya es el orden de ejecución de las heridas, ¿vale? Y si os fijáis, las de la espalda, veis que hay una primera incisa, ¿vale? Que es la número 1. Luego están las número 2, que son las de los brazos. Esto es lo que habitualmente se llaman heridas de defensa. Luego está la número 3, que son las que están en el pecho y en la cara. Y luego hay 2 concretos, que son la número 4, que veréis que están puestas en naranja. Y vosotros decís, Félix, ¿y por qué estas las pones en naranja? Porque según los forenses, esas puñaladas se establecieron en un plano absolutamente perpendicular al cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que probablemente la víctima ya estaba en el suelo cuando recibió esas heridas. Veis que son bastantes. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 heridas. Casi nada, ¿vale? Casi nada. Bueno, pues a partir de aquí, la lámina que le pedimos en este caso a Triumph fue, bueno, pues si sabemos que la número 1 es esta que veis a la izquierda, la incisa, pues dibújame la Triumph. Y evidentemente, pues esto sirve para que en una imagen rápida, el día del juicio, el jurado vea esta imagen y diga, vale, me queda claro, no está viendo ni le están leyendo este informe, que normalmente les parece chino, ni siquiera están viendo el mapa de heridas, que es bastante explícito, sino que ya se lo damos todo hecho y directamente le enseñas esta fotografía. Con esto, yo creo que ya todos ahora mismo estáis, deduciendo claramente que estamos hablando de un ataque furtivo y por la espalda, ¿no? Y eso jurídicamente, luego lo veremos, tiene una traducción que es una de las formas de alevosía, ¿no? El ataque por sorpresa. Dime, Triumph, ¿querías añadir algo a esta lámina? ¿No? ¿No se te escucha? Ahora. Ahora sí, que me traiga el micrófono bueno, tío, que al final he hecho que vayan a poner porque ahora cojonudo. Que se me escuchaba muy mal. Digo, bueno, a ver si puedo. Es que tenía un problema, no podía cogerlo antes. Bueno, esa lámina me comentasteis que le atacaba por la espalda, que lo coge por sorpresa, que él no se lo espera, que le estaba cargando una bolsa. Y bueno, pues ahí está la ilustración. Más o menos basándome en el fondo que teníamos, pues intenté integrar esa acción dentro del fondo con el que estábamos trabajando, ¿no? O sea, tampoco un ataque por la espalda, que él no se da cuenta, con un cuchillo y más o menos, bueno, pues fue lo que quise ilustrar, ¿no?
Fijaos que hay un detalle interesante que nos hemos comentado hasta ahora, que aparte Trium tenía fotos que le facilitamos del agresor y de la víctima, con lo cual las complexiones que veis son parecidas. O sea que lo bueno es que esto ayuda también a que la persona que está viendo la ilustración identifique ya claramente quién es uno y quién es otro, y también las complexiones, que son importantes, porque en este caso la víctima era un tío relativamente corpulento, bueno, era un tío grande, ¿no? Con lo cual, en un cuerpo a cuerpo con el agresor, sin que hubiese mediado sorpresa, hubiese sido muy difícil que se hubiese hecho con la víctima. Y en este caso, pues obviamente es otra razón más que ayudó a que el jurado se diera cuenta de que el ataque tuvo que ser con un cuchillo por la espalda. Luego, así siempre intento no personalizar mucho las caras, que no se parezcan mucho. De hecho, claro, pero por lo menos la complexión. Claro. Lo que es importante es que por lo menos la complexión sea parecida. Si volvemos a esta lámina, recordad que el número 2 eran las heridas de defensa en los brazos, ¿vale? Incluso algunas en la cara. ¿Por qué? Pues porque en ese forcejeo, como aquí bien muestra Trium, pues seguramente la víctima pues, fue herido en la cara, en los brazos, etc. Esta es otra imagen que mostraría otra de las secuencias de la agresión. Sí, ahí me dijiste dónde tenía las heridas, dónde tenía las lesiones, que la primera fue en la cara, la que le hace cuando desliza el cuchillo hacia abajo, y bueno, por eso la hicimos así, con la línea de movimiento y demás. Y luego, pues las últimas, ¿no? Acordad que aquí os marqué en naranja las últimas incisas, que son las número 4, son las que ya se dan cuando la víctima está en el suelo. Claro, esta imagen es muy gráfica y esto al jurado le ayuda también a valorar algo que luego lo veremos, que es lo que se llama el ensañamiento. O sea, realmente la víctima posiblemente ya había muerto, o sea, ya el corazón se le había parado en el momento en el que cae al suelo con todas las puñaladas anteriores que tenía. Pero aún así, hay, digamos, una necesidad por parte del agresor de, digamos, aumentar el daño de la víctima, y eso es lo que luego jurídicamente se transforma en ensañamiento. Evidentemente, si vemos esta secuencia, lo último que pensamos es en una legítima defensa, porque vamos, normalmente la legítima defensa, uno de los requisitos que tiene es que tu acción de atacar a la persona que te ataca tiene que finalizar desde el momento en el que esa persona ya ha dejado de suponer un riesgo para ti. Si tú además la rematas en el suelo, ya jurídicamente no estás utilizando la legítima defensa, aparte de otros criterios como de hecho, inmediatez y la proporcionalidad. Conozco algún caso en el que ha habido una pelea, o sea, ha habido una pelea entre ambos, ha salido corriendo uno de ellos, ha caído al suelo y al apuñalarlo en el suelo ya se considera asesinato, no se considera homicidio, porque se le entiende cierta, como tú has dicho, cierta intencionalidad de matar, ¿no? Entonces ya cambia ahí el Sí, no, iba a decir eso, el ensañamiento. Es que la diferencia entre el homicidio y el asesinato, tenéis por ahí de todas maneras, creo que una vez hicimos un directo también de Twitch, que también está en YouTube, con Alfonso Francisco y tal, que es un penalista, y nos lo explicó, pero vamos, una de las características fundamentales es que el homicidio se transforma en asesinato y por lo tanto te cae más pena si se dan circunstancias como la alevosía, el ensañamiento, lo que acaba de explicar Trium, ¿no? Por eso es importante poder describir eso. Hay un caso muy que fue hace poco, fue un hombre que estaba esperando a su hijo del colegio, no sé qué historia, y lo atacó, el novio de la que había sido su novia, le atacó y en el ataque se le cayó el cuchillo. Salió corriendo detrás de él y como lo apuñaló en el suelo, le cayó también pena a la otra persona por ese motivo. Porque ya no era legítima defensa, porque el atacante, aunque la había apuñalado anteriormente, había emprendido la huida. Y al caer al suelo no tenía que haberle atacado. O sea, es curioso, ¿no? No se considera ya legítima defensa, incluso a ti te hayan apuñalado con anterioridad, ¿eh? Correcto. Con ese caso. Correcto, por eso te digo, es inmediatez, proporcionalidad y el tercer criterio ahora mismo no me acuerdo. Inmediatez, proporcionalidad y bueno, me acordaré, pero es lo que tú dices. La inmediatez tiene que durar, o sea, tiene que ser durante la agresión y punto, no puede ser más allá. Luego hay una de las últimas láminas que fue interesante porque, fijaos que aparecían en el escenario, lo vemos arriba a la izquierda, una serie de botones grandes, ¿vale? Que como podéis ver parecen como soles. Y esto había que interpretarlo. ¿Por qué? Pues porque la defensa podía haber esgrimido que estas gotas significaban que la víctima había estado de pie sangrando y que a lo mejor el ataque no había sido tan furtivo
como se presuponía por parte de las acusaciones. A la derecha vemos una serie de esquemas donde podemos ver que en función de la forma que tenga la gota de sangre, se puede establecer más o menos el ángulo de proyección. Y como podemos ver aquí, estamos hablando de gotas absolutamente verticales, donde además la Guardia Civil había establecido la altura aproximada desde la que habían sido proyectadas, ¿vale? Porque como veis son gotas que son muy grandes. Y luego, pues los rayos de sol, digamos, tienen también un tamaño considerable. Esto se tradujo en la lámina que hizo Trium y que veis abajo a la derecha, que realmente lo que nos vino a decir es que después de cometer el crimen, con el cuchillo sangrando en la mano, el agresor estuvo de pie frente a la víctima. ¿Vale? Eso también nos hace ver que hubo una cierta aire de frialdad una vez termina el crimen. Sí, más me especificaste que fuera con el cuchillo sangrando, las gotas en el suelo. Vamos, esta de las láminas que más me especificaste como la quería. Y que se viera a la víctima en el fondo y me dijiste exactamente dónde había caído la víctima y demás. O sea, se pudo hacer también fácil. Por eso, porque me especificaste muy bien cómo queríais esta lámina. Fijaos, este detalle que a mí se me había olvidado, que ha mencionado Trium, que lo que veis a la derecha, en la fotografía de arriba a la izquierda, veis un marcador como una regla, ¿no? Esto es una huella en sangre. Entonces, fijaos qué importante. Si la huella está en sangre, es que además era del calzado del asesino, es que el asesino pisó la sangre cuando ya la víctima había sangrado. Con lo cual, no tendría sentido que fuera que la víctima estuviera sangrando en ese momento y que esto sean gotas que partían del propio cuerpo de la víctima, porque entonces no habría huellas en sangre, ¿vale? No habría huellas en sangre porque el tipo estaría quieto y no le molestaría. Con lo cual, la escena tiene que ser tal y como aparece abajo. Esto es un esquema simplemente pues un poco más ampliado para que veáis que según la morfología pues se puede saber si una mancha tiene una proyección, si tiene otra. Ya sabéis que los directos que tenemos tanto nosotros como también en el canal de Trium con Juan Ellín, este tema él lo maneja muy bien. Es lo que en muchas ocasiones se llama hematología forense. Bueno, tiene muchos nombres esta ciencia. O proyección hemática o como queráis, o estudio hemático, como queráis llamarlo. Pero básicamente se trata de saber cómo son las salpicaduras en función de las heridas. ¿Y cómo se estudia esto mejor? Pues hay un tío que es muy bueno, que es un ex guardia civil, que es el número 1 a nivel nacional en este campo en España, que el tipo lo que hace es directamente se compra medio cochino, lo cuelga del techo y le empieza a dar con un bate de béisbol, le mete cuchilladas y va sacando fotografías y al final el tipo te saca exactamente en un escenario cualquiera como de dónde han venido las gotas de sangre, con qué ángulo, etcétera. Aquí, por ejemplo, veis lo que ya hoy en día incluso existen programas de ordenador que te permiten establecer lo que se llama el haz. ¿Y qué es el haz o el área de convergencia, como veis aquí? Pues mediante una serie, digamos, de proyecciones holográficas se puede saber a qué altura sufrió la herida la persona o movió, por ejemplo, un arma para saber cómo han sido proyectadas las gotas de sangre. Ibas a decir algo, ¿no, Trium? Cuando comenté los del cochino. Cuando has dicho lo de Jin, te iba a comentar. Bueno, Juan Ellín dio una masterclass en tu canal con el tema de las gotas de sangre. Que el tío es fabuloso para eso, tío. Además, un súper detallista y se fija. Mira, te voy a contar una anécdota que tuve con él. Yo sabéis que hice también el documental del crimen de Almonte. Y yo los entrevisté para hacer el documental. Y antes de entrevistarlo, pues me puse ya a dibujar directamente porque había escuchado a Juan Ellín en tu canal, lo había escuchado también en el canal de Manu. Bueno, pues cuando vino a mi canal, hablé con él, claro, yo le mostré mis ilustraciones y me corrigió lo menos 4 ilustraciones y tuve que volver a rehacer parte del trabajo porque la agresión había sido de una manera determinada, concreta y tal. Y claro, ya teniendo la explicación de Jim, pues tuve que rehacer bastante trabajo del que ya tenía hecho y volver a hacerlo, bueno, y descartar láminas que se quedaron ahí después a lo mejor de haber trabajado en ella 4 o 5 horas, ¿no? Pero es que muy detallista, Juan es que es milimétrico. De hecho es bueno, pero eso también en muchas ocasiones, desgraciadamente, en los juzgados hay que ir a por lo sintético y a por lo fundamental, porque como te pierdas en detalles, sobre todo los juicios con jurados, la gente se pierde mucho. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo bueno fue que todo fue muy claro, muy nítido, muy sintético y le entró bien por los ojos al jurado. Esta lámina que os pongo aquí, me parecía interesante sacarosla desde hace tiempo, porque hemos hablado de esta temática en muchas ocasiones. Esto es un cuadro de marcadores autosómicos de ADN. ¿Qué significa? Bueno, en la primera columna vertical que ves a la izquierda, para que os hagáis una idea, eso sería, digamos, el orden de los números de una matrícula, ¿vale? Como si fuera un coche.
Imaginaos que D8S1179 es el primer número de una matrícula. El siguiente es el segundo número de una matrícula, etcétera. Esos son marcadores. Entonces, cuando se analiza un ADN, nos vamos a la segunda columna, mancha en la hoja del cuchillo hallado en el polígono industrial de residuos sólidos, en el basurero. Luego lo veréis. Pues cuando se analiza un ADN, en este caso era un ADN de sangre, las posiciones te van dando un código, que es un número. En este caso es 13 y 15. O 30 y 32.2. El siguiente es 9 y 10. El otro es 10 y 12. El otro es 17 y 18. ¿Esto de qué te sirve? Porque cuando luego lo comparas con otra, por ejemplo, a la derecha tenéis otro hisopo que se sacó también de la misma mancha en la hoja del cuchillo, pues como podéis ver, los números en donde hay, los espacios donde hay números coinciden. Con lo cual, aunque no tengamos todos los números en la segunda columna, sabemos que muy probablemente estamos hablando de la misma sangre y de la misma persona, ¿vale? Cromosomas XY, etcétera. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, con casos como el de Alcácer y todo este tema de los marcadores, es muy importante para que entendamos a veces cuando hay una mezcla, cuando no hay una mezcla, etcétera. Luego, como podéis ver, por ejemplo, tenemos mancha en el mango del cuchillo y vemos que en la posición WA hay un 18. Y cuando aparece entre paréntesis significa que es una mancha débil. ¿Esto qué quiere decir? Que pudiera ser o pudiera no ser el mismo ADN que aparece en la primera de las columnas, ¿vale? En la segunda no apareció, por ejemplo. Y así con mucho, ¿vale? Luego podéis otra mancha en el mango del cuchillo, en fin, en la camiseta de la víctima, es distinto. ¿Esto de qué sirve? Y en este caso, ¿de qué sirvió? Pues que cuando la Guardia Civil encontró el cuchillo en un basurero, ¿vale? En una planta de tratamiento de residuos, que tela, eso es complicado, ya lo estamos viendo en el caso de los niños de Toledo, pues se consiguió, digamos, todo esto partió de que en la primera medio confesión que hizo el asesino en este caso, aunque había esgrimido legítima defensa, dijo que lo había tirado a un contenedor. Entonces, fijaos el trabajo de la Guardia Civil, ¿vale? La Guardia Civil se va, en este caso fue más fácil que en el caso de Toledo. Tiene que ir al sitio donde estaba el contenedor, sacar fotografías, poner la dirección, ir a la planta de residuos, identificar el camión que había recogido ese container. Vale, pues la suerte fue que ese camión todavía no había volcado la basura, con lo cual no se había mezclado con las montañas de basura de otros camiones. Entonces se vació todo el camión, se empezó a buscar de manera segmentada y voilà, se dio con el cuchillo, ¿vale? O sea, fijaos, y esto les llevó un día entero, ¿vale? Imaginaos en el caso de los niños de Toledo, donde no se sabía en qué container podían haber aparecido los niños, con lo cual hay que ir al vertedero directamente a buscar la basura que se haya generado durante los días tal y tal. Y a partir de ahí búscate la vida. O sea, imaginaos el trabajo y el curro que implica esto. No sé si quieres comentar algo, Triunfo. Yo de la lámina, esta lámina tiene una anécdota. Esta lámina, como no me dijiste exactamente de la calle donde estaban los contenedores ni nada, digo, bueno, pues mira, no me voy a complicar la vida. Como de Marta del Castillo tuve que dibujar unos contenedores y una calle con contenedores, pues aproveché y usé el mismo dibujo que tenía de Marta del Castillo. Lo único que le hice fue meter la furgoneta, la Renault Express y meterlo ahí y abrir el contenedor, que en el caso de Marta estaba cerrado. Así que también se reciclan imágenes. Hay veces que para muchos documentales hay que optimizar el tiempo, está claro, ¿no? No optimizar, es que tú ten en cuenta que yo ya con la de series que llevo hechas, pues tengo por lo menos 1000 dibujos, o yo que sé, una barbaridad. Y si tienes que dibujar una calle random, o a lo mejor, por ejemplo, el crimen ha sido en el juzgado de Sevilla y ya dibujaste el juzgado de Sevilla para otro caso, pues coge el mismo juzgado, o sea, reciclas imágenes cuando sabes que coinciden, ¿no? Y en este caso, como era un contenedor de basura, las épocas cuadraban más o menos y la estética del contenedor era la misma, digo, pues mira, hizo la misma calle con el mismo contenedor. Perfecto. Así que nada, una anécdota de dibujo. Muy bien. Bueno, ya para finalizar, chicos, comentaros que qué objetivo tenía el informe, ¿vale? Normalmente cuando se plantea un informe de reconstrucción criminológica en un caso de un homicidio, nosotros lo desglosamos siempre, como lo queremos hacer muy sintético y muy concreto, siempre al principio se pactan con el abogado una serie de preguntas a las que tiene que dar respuesta el informe. Y estas son las preguntas iniciales, ¿no? Que yo las pongo aquí porque creo que es interesante que entre todos a lo mejor las podamos comentar, ¿no?
La primera era, cronológicamente, ¿cuál pudo ser la secuencia de los hechos criminales? Bueno, pues aquí es donde, cuando respondemos en el informe, metemos las ilustraciones de Trium y las describimos brevemente. Segundo, ¿los ataques a la víctima fueron súbitos y por sorpresa o tuvo tiempo de reacción? Vale, pues ya lo hemos visto. ¿Vale? Esto es jurídicamente la alevosía, que una forma de alevosía pues es en muchas ocasiones evitar las defensas de la víctima o atacarlo por sorpresa, es una forma de alevosía. Esto aumenta la pena o el tipo delictivo pasa de homicidio a asesinato y por lo tanto aumenta la pena. ¿El agresor empleó más violencia de la necesaria para acabar con la víctima? Esto es el ensañamiento, que también transforma el homicidio en asesinato. Y cuando hay alevosía y ensañamiento, pues más pena todavía, ¿vale? Ya vimos que sí, que había apuñalamientos en el suelo. En base a la conducta criminal expresada sobre la víctima y el escenario, ¿cuál pudo ser el móvil y el motivo del crimen? Bueno, esta es una pregunta más criminológica, más desde la psicología criminal, que se responde más bien con los antecedentes del caso, con los testimonios, donde se va viendo un poco cómo se fue generando el clímax delincuencial del asesino. En este caso, fíjate, Trium, que el detonante fue que él se había enterado, el asesino, que formalmente el nuevo novio, que era la víctima de su exmujer, había anunciado a su propia familia que la iba a presentar en sociedad. Que ya la relación, porque se había divorciado también, la víctima, y que ya era una chica que trabajaba para él, y que ya la iba a presentar en sociedad. Y ese parece ser que fue el clímax, ¿no? El otro no había superado el divorcio, tenían 2 hijas en común, además, el tío estaba muy ofuscado, era un poco el hazmerreír de sus amigos en los grupos de WhatsApp, porque todos le bromeaban, diciendo que ya, mientras su exmujer había estado trabajando para la víctima, pues como que ya habían tenido un lío y tal, entonces el tipo tenía una mezcla de ataque de cuernos y de todo, ¿no? Y ahí fue donde el tipo ya reventó y fue a por él. Es raro que no fuera contra ella, y hubiese sido una víctima más de violencia de género, es raro, ¿eh? Fuera directamente nada más que a por el tío, que al fin de cuentas, a ver, hay una cosa muy clara, es que también en esta sociedad se tiende a culpar más a la pareja de tu pareja que a tu pareja, en el sentido de no sé si te ha pasado, que eso pasa mucho, que dice, es que salía con un hombre casado. Bueno, salía con un hombre casado, pero la culpa será del hombre casado, no de ella, ¿no? Ella no está casada, o en el contrario, ¿no? Salía con una mujer casada, ¿no? Que es raro que se fuera para él en vez de para ella, raro. Al fin y al cabo, ya sabes que hoy en día lo que está de moda es la violencia vicaria, ¿no? Y a veces, pues, en lugar de dañar a la persona que crees que te la ha jugado, pues dañas a lo que está alrededor y crees que te ha robado lo que tú tenías, ¿no? El comportamiento del agresor anterior, durante y posterior al crimen implica una conducta planificada o improvisada. Esto es premeditación. Aquí lo que estamos es intentando explicarle al jurado si hubo premeditación o no, porque si hay premeditación, volvemos otra vez a pasar de homicidio a asesinato. Y en este caso, evidentemente, si el ataque fue por la sorpresa y si tuvo que vigilar y toda la historia, pues hubo premeditación. Y luego, normalmente, esta es una pregunta que solemos añadir al final, si la conducta desarrollada durante los crímenes nos habla de una ejecución precisa y organizada o caótica y desorganizada. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una ejecución caótica y desorganizada, en la mayoría de las ocasiones podríamos hablar de la posibilidad de un trastorno mental transitorio, en fin, del efecto de drogas, de alcohol, alguna, digamos, atenuante de la que se pudiera agarrar la defensa. Pero si la ejecución es precisa y organizada, normalmente es un tipo que no está ni bajo los efectos del alcohol, ni bajo los efectos de la droga, ni ha improvisado nada. O sea, no es un crimen espontáneo, es algo absolutamente planificado por una persona que estaba mentalmente sana. Por eso se suele incluir esta última cuestión a desvelar, ¿no? A través del informe y a través de la reconstrucción. A mí lo que me sorprende de los trabajos estos que hacéis de criminalista o de criminólogo, bueno, tú eres criminólogo, por ejemplo, Jim es criminalista. Criminalística, ¿no? Experto en criminalística, sí. Exacto, quiero decir que yo que ahora ya llevo pues, más de 2 años ya metido en este mundo, yo antes no tenía ni idea, ¿no? Como mucha gente. Bueno, entonces, claro, te cansas de ver juicios, de ver sucesos y de ver casos que van al juzgado y te das cuenta de la importancia que tiene un peritaje por parte de un experto, ya bien sea de una parte o sea de la otra, que puede hacer decantarse el juicio hacia un lado o hacia el otro, ¿eh? Y te das cuenta cuando en algunos juicios no se lleva un peritaje, como va a pasar, por ejemplo, con el crimen de 2 hermanas, que no tienen peritaje de ningún experto, ningún criminólogo, ni ningún criminalista, hay muchos detalles que se quedan en el aire, ¿no? Como la altura de los agresores, quién pudo empuñar la pistola, quién no pudo, dónde los matan, dónde no los matan. O sea, yo creo que todo eso se resuelve bastante bien cuando trabajáis profesionales como vosotros. O sea, yo estimo que es un trabajo súper importante el peritaje que se hace a nivel criminalístico o criminólogo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que te digo, en España todavía, a pesar de que ya la criminología lleva desarrollándose bastantes años y la criminalística, todavía en los juzgados no se tiene mucho la cultura, ¿no?, de este tipo, y hay mucha gente que tiene miedo a presentar informes. Entonces, al final, siempre nos encontramos los mismos cuando coincidimos, o por lo menos en los casos casi siempre incluso nos ayudamos, ¿no? Juan ha participado en casos míos, yo espero participar en alguno de él, que me ha hecho alguna consulta al respecto. En fin, quiero decir, al final, esto es importante, sobre todo porque los juicios con jurados, Trium, son juicios muy visuales y son juicios donde si tú te llevas al jurado al huerto, tienes ganado el caso. Entonces, es súper importante la puesta en escena y es súper importante qué productos. Son muy, muy comerciales y muy americanos en cierto sentido, porque lo que estás es transmitiéndole. Yo siempre digo, hay que hacerles ver la telenovela o la película, se lo digo a los abogados, ¿no?, al jurado. Digo, le tenemos que vender la película y la película la tienen que comprar, ¿vale? Y tiene que ser algo claro y nítido porque son gente, pues, normal, de la calle, que no tiene una formación específica ni técnica. Entonces las cosas tienen que ser muy claras y al mismo tiempo muy cinematográficas para que ellos lo asemejen con una serie. De hecho, yo cuando ratifico en los juicios y me empiezo a responder a las preguntas de los abogados y tal, que muchas veces las hago mirando al jurado, a veces el jurado también te puede hacer preguntas, yo siempre le empiezo, por ejemplo, me dicen, bueno, preséntese, ¿no? Y me tengo que presentar al jurado. Y yo muchas veces les digo, seguramente habrán visto la serie de Mentes Criminales. Digo, y también habrán visto la serie de CSI. Digo, bien, pues yo soy una mezcla de las dos cosas y les vengo a hablar de eso. Y entonces ya la gente ya dice, vale, ya sé de qué va el rollo que me va a contar este tío. Mientras tanto... Eso le dije yo a Juan Allí, le digo, yo creo que en el Crimen del Monte lo que ha fallado es que no subisteis leer al jurado. Metisteis en tecnicismo muy técnico y lo tenéis que haber hecho de otra manera, lo tenéis que haber hecho más visual. Yo se lo dije allí y se lo dije también al hermano de la víctima. Y yo creo que hubo poca síntesis. Es que es difícil. Yo sé que es difícil, sobre todo, bueno, para eminencias como Juan, que donde para él lo vive todo con pasión y todos los detalles son importantes. Con el paso de los tiempos, y yo llevo ya 20 años trabajando en los juzgados, si ves informes míos inicialmente, por ejemplo, te hablo de tema de grafología judicial, ¿no? Mis informes al principio eran 30 páginas. Y entonces al final me di cuenta que el juez al final lo que quiere son 4 detalles sintéticos claros, imágenes claras que sean muy visuales, y lo demás, para lo único que sirve es para que te ataquen. Entonces, las cosas que no son fundamentales no las pongas, porque te las van a discutir o te las van a agarrar. Pero no es te van a equivocar. Es que, mira, te voy a decir una cosa que a lo mejor vale como experiencia, ¿no? Porque, claro, yo llevo 2 años haciendo docuseries. Cuando yo empecé a hacer las docuseries, era el típico que me pasaba como le pasa, por ejemplo, a Manu, que le gusta meter muchos datos por un tubo y llenar de datos las cosas. Y luego me he dado cuenta, con el paso del tiempo y haciendo docuseries, que a la gente le gustan las historias. O sea, a la gente lo que le gusta es la historia, que le cuentes una historia. Dentro de la historia le metes datos, pero... le tienes que contar una historia, le tienes que contar, por ejemplo, cuando hablo de Puerto Urraco, empiezas con el romance ese que tenía esta pareja y lo vas metiendo en un hilo con una historia conductora que al final es lo que lo va llevando a que entiendan el crimen. La gente es así, la gente busca entretenimiento y el jurado no deja de ser gente, de a pie, sin formación jurídica, que no es lo mismo que tú le llegues y le digas, es que la bala entró con una orientación y un ángulo tal y se alojó en el hueso tal, a que tú lo cojas y le cuentas y le enseñes, ¿no? Al final te digo una cosa, al final voy a tener que hacer docuserie a vosotros. Casi. Bueno, total, el resultado final, después del juicio, el jurado dio un veredicto de culpabilidad y con posterioridad el juez puso una sentencia de 23 años de condena que bueno, para este tipo de delitos es prácticamente el top de lo que se puede conseguir, ¿no? O sea que en principio, tanto nuestro trabajo como por supuesto el trabajo de base, que es importante, que es el de la Guardia Civil, el de los médicos forenses y tal, pues salió muy bien y sobre todo se transmitió de una manera muy nítida al jurado, que era realmente lo importante y lo preocupante en este caso. Así que bueno, 23 años de condena, que al fin y al cabo no es más que una traducción jurídica de la realidad de lo que ocurrió. Lo triste hubiese sido que la traducción jurídica hubiese sido diferente a la realidad, que era lo que la defensa pretendía, que es completamente lícito porque el abogado de la defensa obviamente tenía que hacer su trabajo y su papel e intentar ir a por todas, ¿no? Está claro. Y si consigue la solución hay que aplaudirle. O sea, yo lo digo siempre, ¿no? El abogado de la defensa, ¿qué va a buscar? Pues defender a su cliente. Y yo te tengo una pregunta, Félix, cuando a ustedes los piden un trabajo, pero en lugar de pedirle a la parte de la víctima, lo pide la parte del acusado, pues supongo que también os pedirán trabajo.
¿cómo actuáis? O sea, éticamente, moral, ¿cómo trabajáis? O sea, quiero decir, a ver, ¿tenéis algún conflicto moral? Te lo iba a mencionar. No, a ver, vamos a ver. Es que la gente confunde muchas veces trabajar para la defensa. Trabajar para la defensa no significa defender la inocencia de tu cliente siempre. O sea, hay abogados que el objetivo del abogado es, que a mi cliente le caiga la pena que le corresponde, sin más. O sea, que te puede contratar la defensa. A mí me pasó en un caso de un homicidio de violencia de género, donde además yo estoy convencido, y técnicamente era así, que fue un homicidio, no fue un asesinato. Fue una discusión en una pareja donde efectivamente había una superioridad física por parte de él. Ella era cinturón negro de taekwondo, que no era tampoco una damisela, quiero decir, pero el tipo al final, en el fragor de esa discusión, fruto de que había descubierto que le había sido infiel, encima con un compañero de trabajo de él, pues él forcejea con ella, pelean y la mata. Eso es un homicidio, eso no es un asesinato, ¿vale? Con lo cual es de 10 a 15 años de pena. Entonces ahí, cuando yo me senté con él, que fue a verlo a prisión, un tipo de 2 metros, me acuerdo, corpulente. Y yo le decía al tipo, vamos a ver, que yo no vengo aquí a que me cuentes cuentos de que si eres inocente o no eres inocente, si a mí me da igual, si yo tengo claro que no eres inocente, eres culpable, pero vamos a intentar que te sentencien por lo que has hecho, no por más, no por un asesinato frío y calculador, como si fueras aquí Jack el Destripador, porque no es cierto. Y ahí fuimos a juicio en ese caso, y ese caso, por ejemplo, lo perdimos en el sentido de que el jurado le faltó decir, y traemos una cuerda para ahorcarlo. En la época del auge del tema de la violencia de género y tal, y al final, desgraciadamente, y lo digo objetivamente, este señor era culpable, pero creo que al final le cayó más de lo que había hecho. Y luego también, por ejemplo... ¿No piensas tú que eso está cayendo ahora, tío? Lo que es el auge ese, como tú has dicho. El auge de la condena... Ahora la cosa está un poco más equilibrada, ¿vale? Y luego tuvimos otro donde íbamos por la defensa y conseguimos la absolución. Y al tipo le querían meter un asesinato. Y la policía estaba ahí ofuscada con que era asesinato. Y fíjate que en el juicio demostramos hasta que había un testigo, que era un policía que decía que lo había visto en un sitio y demostramos que había sido imposible que lo viera. O sea, desmontamos un montón de pruebas y es la única vez que he tenido un asunto con jurado. He ido por la defensa y he conseguido una absolución. La única vez, pero fue un caso bonito en ese sentido porque, hostia, fue muy de película, Fue muy de película del típico tío que tú dices, que todo el mundo... Además, yo la primera entrevista que tuve con él en prisión, me acuerdo, el tipo estaba contento, venía a jugar al fútbol dentro del patio y le dije, tú estás muy contento y no sé si sabes que te piden 20 y pico años de prisión. Y me dice, no, pero es que yo estoy convencido de que no lo he hecho, entonces estoy tranquilo. Digo, ¿estás tranquilo? Madre de Dios. Y al final te digo, conseguimos una absolución. Madre de Dios, qué curro. No, pero que te digo que muchas veces yo creo que entras en conflicto porque yo sé que hay defensas que sobrepasan el límite en el sentido de que son capaces de mentir, ¿no? Y decir cosas que no son simplemente por el hecho de que se asuelvan. Entonces, en ese sentido los peritos, los abogados entiendo, los abogados se tienen que mojar por su cliente, eso lo entiendo. Y si el abogado le dice, si el cliente le dice, quiero que defendas que soy inocente y punto, pues el abogado se la tiene que, o cambia o continúa en el tema. En el caso de los peritos es diferente. Los peritos, aunque seamos peritos de partes, nos debemos a la verdad. Entonces, ya los jueces nos conocen, o sea, ya en este tipo de asuntos, los jueces ya saben quiénes somos. Entonces, saben quién es el perito que se vende. Hay muchos peritos en España, algunos los hemos mencionado en algún directo, que cuando van a un juicio, el juez directamente dice, me da igual lo que me vaya a contar antes de que empiece. El juez ya de per se me dice, es que me da igual lo que me vaya a contar porque no me lo voy a creer. Entonces, al final, con el paso del tiempo se sabe quién es objetivo y quién no. Claro. Y ya está. Una cosa es que barras hacia los intereses de tu cliente, que siempre hay un margen de discusión, y otra cosa es que te inventes unas conclusiones y que donde digo Diego, ¿sabes? No, claro. Eso no se puede hacer. Eso no se puede. Bueno, es que te digo por eso, porque yo sé eso. Bueno, sé de peritos que me lo habéis dicho y algunos de ustedes me lo han contado, ¿no? El hecho de que os han llegado muchas veces a contratar y la parte del acusado y le habéis llegado a decir, oye, que yo sí que te hago un informe, pero que no sale bien parado, también te lo digo. O sea que... No, bueno, y ni siquiera en ese tipo de casos. Mira, en algunos casos, yo creo que incluso es posible que hayas tocado alguno en alguna docuserie tuya. Hay familias que nos contratan, nos piden que revisemos sus casos, en estos casos, por ejemplo, además gratis, y que cuando les damos las conclusiones, pues no les gusta. No, pues a mi hijo lo mataron. Y digo, pues mire, señora, lo siento, pero es que a su hijo no lo mataron. Hay que entenderlo también muchas veces. Eso pasa también mucho en el mundo del desaparecido. Les cuesta mucho trabajo asimilar a lo mejor que su hijo después de 20 años... Yo lo entiendo, pero como yo soy objetivo, ahora, había un montón de crápulas por ahí que están dispuestos a cobrarles un montón de dinero por decirles lo que quieren escuchar, aunque eso luego jurídicamente no les sirva para nada, porque al final no les sirve para nada. Pues sí, pero luego te lo dicen, la familia. A mí me ha llegado familia con informes de peritos, no voy a decir nombre de peritos,
Y me han dicho, es que me cobró tanto Claro. y al final lo que hizo fue copiar lo que había puesto la Guardia Civil. Eso me lo han dicho a mí. O sea, Bueno, y se quedan de ahí. todo. Bueno, hay de todo. Pero quiero decir, por eso yo, cuando se trata de revisar casos, vamos, salvo que sea una familia muy pudiente, no cobramos nada o cobramos a lo mejor los gastos si es un gasto excepcional que decimos, oye, mira, pues no tengo ninguna razón para ir a Barcelona, pues señora, pues si usted se encarga del billete, pues sí, no hay ningún problema, Félix, por supuesto, ¿qué menos? Con el dinero que le hemos gastado a un abogado que no sirvió para nada, ¿cómo no te voy a pagar a ti? Y lo hacen. Vale, entonces por eso yo prefiero muchas veces, prefiero no cobrarlo, porque luego si les das unas conclusiones que no les gusta, va el rollo de es que me engañaron, es que no sé qué. Y yo siempre lo digo, lo siento, pero nosotros no somos peritos o especialistas forenses que le digamos a la gente lo que quiere oír. Nosotros decimos la verdad. Y cuando la verdad es una, pues vamos a por ella. De hecho, querías el expediente de lo de Malén Ortiz, ¿te acuerdas? Te lo vamos con el padre y te lo pasó al final, ¿no? Te lo llegó a pasar, ¿no? Sí, ya lo tenemos. Vamos a empezar seguramente dentro de, yo creo que 2 meses aproximadamente. Tenemos primero que terminar un asunto del crimen de Burgos y otro que tengo aquí y luego ya nos metemos de lleno con ese. ¿Tú estás con Pero el crimen de Burgos? ¿Tú estás con el crimen de Burgos, Lea? ¿Estás con el crimen de Burgos? Nosotros estuvimos con el crimen de Burgos. Nosotros estuvimos con el crimen de Burgos desde el principio, casi. A ver si hablamos fuera de cámara. No quiera. Que te iba a decir que el padre de Malén, yo creo que en la entrevista que nos dio algunas pistas que son curiosas, de algunas amistades y tal. A lo mejor, no sé, a mí me pareció bastante interesante algunas de las cosas que dio en relación a la desaparición de su hija, sinceramente. Cosas que yo no conocía. Son detalles curiosos. Bueno, vamos a dejar si quieres 5 o 10 minutos para preguntas y finiquitamos, ¿no? A ver si alguien, porque nos hemos liado aquí a hablar y la gente debatiendo por otro lado. A ver, chicos, si queréis hacer algún comentario importante destacado, no voy a hacer scroll, hacerlo a partir de ahora, o alguna pregunta relacionada con el tema, los temas que hemos tratado. Eso es lo importante, ¿eh? Aparte de que os suscribáis, los 51 que estáis aquí, como tengáis Amazon Prime, por favor, si no estáis suscritos al canal de Triumph, suscribiros al mío. Ya os lo digo. Aunque te digo una cosa, la gente se le olvida luego de suscribirse otra vez, de renovar, ¿eh? Cuando yo empecé en Twitch, se me suscribieron 200 y pico. Coño. Ahora tengo 13. Hostia, ¿y cómo se ¿Pero porque todos los meses hay que renovar o cómo va? Es que eso es lo malo, que Twitch no te lo hace automático. Entonces la gente se olvida y lo deja, y como ya lo entran alguna vez, otra vez sí. Y se olvidan, y ya te digo, pasé de 200 y pico a 13 que tengo ahora en Twitch. O sea que por eso olvidan de renovar, eso pasa. Mira, aquí está diciendo la compañera o el compañero Mikandomomo. ¿Cómo se hace con Prime? Pues nada, te vas al link, en la descripción de mis vídeos lo tienes, y en la descripción de los de Manu los tienes. Le pinchas ahí y ya está, si no, no es nada complicado. Es abajo, es abajo, es que también depende si lo haces desde el móvil o si lo haces desde el ordenador. Desde el ordenador, exacto, me varía mucho. Mira, Isaac, está aquí también, mira. Está Isaac, vale. Está Cata, que las conozco yo a las dos. Vale, Isaacum. Hacer de Twitch. Oye, por cierto, Isaacum, tú me mandaste lo que faltaba de tu sorteo, recuérdalo, ¿eh? Que creo que para tu sorteo te escribí o tenías que facilitarme algún dato para poder enviarte algo del premio. Por ahí lo puse. Dice Iván Maledo, en mi vida pensé que me iba a hacer el Twitch. Y nosotros tampoco, seguro que Tribu y yo tampoco sabíamos ni lo que era el Twitch antes. Hostia, yo soy un boomer. A mí me dice mi hijo que soy un boomer. Dice que no sabe de esto, no sabe de lo otro. Y las redes sociales, la verdad, que hoy en día casi ninguna controlo, tío. Ya me he hecho viejo. Yo que antes me cantaba y sabía de todo, ahora me cuesta la vida. Si es el YouTube, te vuelve loco. Y ya YouTube a mí me roba todos los días. A mí por lo menos me roba todos los días, tío. Yeah. Entre una cosa y otra, y cuando tengo que hacer una docuserie que estoy ahora liado con el crimen de Maje, ¡buah! Es una locura, tío. Una locura. Hay un caso que ya te hablaré de él, es de fuera, pero es muy interesante y muy cinematográfico para que lo trates. Y hay mucha documentación. Ocurrió en Brasil, me parece. Ya te comentaré. Vale, perfecto. Bueno, pues en principio veo que no hay demasiadas preguntas, o no hay preguntas importantes, así que yo creo que para hacer un directo de Twitch está bien que sea una horita entre semanas, que no nos tiremos aquí 4 horas hablando de Alcácer ni nada por el estilo. Hostia, no, tío, yo se lo digo mucho a mi gente. Me dice, ¿vas a tratar caso? Y yo, ¿pero para qué? Para que me pregunté otra vez si la mano que ven los colmeneros era una de hombre, una de mujer, si llevaba tanga, si no llevaba. Y yo que al final se vuelve sobre lo mismo siempre. ¿No te ha pasado a ti cuando hablas de Alcácer? Que siempre volvemos sobre las mismas preguntas. Es que hay temas recurrentes, está claro. Pero bueno, luego es verdad que hay muchos casos tan interesantes, tío, que son poco tratados. Eso es lo que yo pienso. Con la de casos que te alucina, Alucina. Yo, por ejemplo, disfruté este verano que digo, mira, voy a tomarme el verano a hacer casos que son más antiguos que la gente. Y disfruté una barbaridad haciendo Urquijo, Los Galindos
y Puerto Urraco, tío. Son crímenes que la España profunda, y Los Galindos es una pasada el crimen de Los Galindos. Disfruto una barbaridad haciendo las dos docuseries, la de Los Galindos y Puerto Urraco. Y digo, fíjate lo olvidado que están estos crímenes, que sin embargo Iker Jiménez sí la ha tratado mucho en Cuarto Milenio, ¿eh? Pero la gente normal no, y hay crímenes que son, pues coño, el crimen de Rocío Bárnico, por ejemplo, es muchísimo, súper intrigante, o el último que hice, el de 2 hermanas, tío, que mataron a 3 y las enterraron en una fosa en el cuarto de baño, y dices tú, me cago en la puta. O sea, hay crímenes que son espeluznantes, y están ahí olvidados. El Dalmonte, mismo que la habéis tratado tú, Manu, y sin embargo tienes menos visitas, que te vas luego a lo mejor y estás hablando de Alcácer 20 veces lo mismo, tienes más visitas, y tú, la gente es que parece mentira que teniendo estos crímenes que son atroces, ¿no? Y que hay cosas que no se saben todavía, y pues no, pues tienen menos. Eso sí, pero eso ha pasado siempre. Siempre hay un caso que llama más la atención, ¿no? Está clarísimo. Simplemente lo voy a responder rápidamente, que he visto que ha habido 2 preguntas rápidas. El de cine, ¿para cuándo lo haces, Félix? Es que lo que he hecho antes, chicos, ya sabéis que tenía una programación, o si no era Twitch, era YouTube. Y ahora me lo estoy tomando con más filosofía, porque sabéis que estoy con el tema del proyecto Criminología en Movimiento. Entonces, Twitch solamente lo vamos a tener los miércoles y el tema se irá alternando. O sea, unas veces serán charlas como esta, otras veces hablaremos de cine, como está preguntando aquí el compañero Iván, otras veces serán entrevistas criminológicas, pero siempre el Twitch será los miércoles y iremos variando la temática. Lo que mantenemos es los domingos, el domingo criminal, que siempre hablamos de casuísticas concretas. Recordad que este domingo vamos a hablar de la situación actual de los cárteles en México con un compañero criminólogo allí, y los lunes los casos de Prometeo, que hablaremos o de Alcácer o de cualquier otro caso en el que estemos trabajando o hayamos trabajado. Mira, pregunta Sara, me parece interesante, ¿eh? Dice, ¿a día de hoy las inspecciones oculares se hacen solo con fotos o llevan GoPro o por ese estilo? Mira, esto mismo lo hablé yo con la forense, con Marta, y me comentó 2 cosas. La primera, que el forense no está obligado a entregar ninguna de las fotografías que hace, ni en levantamiento de cadáveres, ni incluso durante las autopsias. O sea, el juez se fía totalmente de la palabra del forense y nunca le exige las fotos. Y además, en el levantamiento de cadáveres, ella no está obligada a realizar fotos. En un momento dado, si acaso las realiza la policía judicial, pero forenses no están obligados ni a hacer fotos ni a entregar fotos. Bueno, de hecho, los forenses, realmente la gente lo sabe poco, ni siquiera están obligados a estar en el levantamiento. El juez, perdón. El juez no está obligado a estar en el levantamiento. Entonces, esa es la parte teórica. Bueno, ahora vamos a la práctica. Porque delegan ellos. Ellos son la máxima autoridad durante el levantamiento. El forense, ¿sí? Vale. Y ahora vamos al aspecto práctico. Bueno, de hecho, incluso en algunas policías de otros lugares, el levantamiento no lo hace ni siquiera el médico forense. Fijaos, ¿eh? O sea, por ejemplo, en los países del norte de Europa, y creo que hay algún caso por ahí que creo que has tratado tú y que yo conozco, como Noruega o Suecia, lo que sea, el levantamiento del cadáver lo hace la policía directamente, no tiene por qué estar el forense. El forense lo ve siempre luego en la morgue. Entonces, eso es la teoría. Ahora, la práctica. Evidentemente, un buen forense que se preocupa por hacer las cosas bien, que luego hace un informe con un patólogo forense, si es en una ciudad más o menos importante, pues obviamente saca fotografías, no del levantamiento, pero sí, durante la autopsia suele sacar fotografías. Incluso en muchas ocasiones, la policía, que tampoco está obligada a ir durante la autopsia, saca las fotografías y se comparten. Que normalmente ya se hacen así, sí, que ya se está utilizando vídeo también, y que antes no se utilizaba ni eso, ni en los informes se ponían fotografías de las autopsias. Efectivamente, pero ya, poco a poco, cada vez se está incorporando más. Pero todavía os podéis encontrar con un caso donde no haya fotografías por ejemplo, de la autopsia. Puede ser perfectamente. O no haya un vídeo. O la policía, por ejemplo, suele hacer vídeos, pero no los aporta a las actuaciones, ¿vale? Sino que son vídeos para su propio archivo. Igual que sacan 500 fotos y en el informe ponen 20. Pues hay que ir a lo básico. Fíjate que nosotros, normalmente, quienes nos solemos adelantar a todo esto somos los peritos privados. Nosotros estamos empezando ya con la fotografía tridimensional. Y ya la policía está empezando con la fotografía tridimensional. Y así un montón de cosas. Entonces, normalmente siempre los adelantos vienen por la esfera privada y luego ya poco a poco los gabinetes de policía empiezan a implementar ese tipo de tecnologías. Porque en la administración la gente tiende a hacer lo mínimo. O sea, si te dicen, bueno, si esto me vale, ¿para qué me voy a complicar? Entonces, salvo que venga gente con sangre nueva y tal, suele ser difícil. Bueno, Chris Juan decía hablando de la policía que te has dicho, yo conozco policía que les aconseja a los superiores que vayan a las autopsias
Y han ido a una y me han dicho, Triun, voy a una y no más Santo Tomás. O sea, es que no voy más a ninguna. Policía Nacional, Policía Judicial, vamos. Sí. Bueno, pues eso, nada, que sí. ¿Siempre se utilizan dibujos en los juicios? No. De hecho, nosotros somos de los pocos que los usamos. Pero os digo que cuando utilizas una ilustración en un juicio, incluso los propios abogados a veces para hablar de algo y enseñan una ilustración, es siempre mejor a que haya un forense, que yo lo he visto, que se ponga de pie y diga, no, es que le dio como así, parietal, occipital, no sé qué, y luego le dio por aquí. Pues, tío, pones una lámina y ya está. ¿Sabes? De hecho, lo de los mapas de heridas, en muchas ocasiones los médicos forenses nos dicen, yo por qué no sé cómo se hace, porque un mapa de heridas en un informe de medicina legal sería fundamental. O sea, la lámina que mostramos que hizo Manu, donde se ve el cuerpo humano. De hecho, hay programas, explóralo si algún día tienes tiempo. Google sacó una aplicación donde se ve el cuerpo humano por capas. O sea, el cuerpo humano lo puedes mover en 3D y le puedes quitar la piel. Entonces, si tú estás hablando de heridas, tío, un médico forense, con eso, muestra una herida, hace un pantallazo, que tampoco hace falta manejar que te cagas el informe, y haces unos informes de la hostia para los juicios. Porque al final todo es trabajo. ¿Sabes? Todo es trabajo. Yo hago en casi todos los vídeos hago el mapa de heridas. De hecho, te lo hice para el cáncer, creo que te lo monté yo en el cuerpo de las niñas. ¿Te acuerdas que te dibujé los pezones y me dijiste, quita los pezones? No le vale, sí, ok. Sí, pero yo te digo algo por capas, en el sentido de quitas la piel y, por ejemplo, se ven los huesos, y entonces el forense puede mostrar si, por ejemplo, había una cuchilla que ha dado un hueso. En un caso, lo muestras súper bien, porque se ve en 3 dimensiones. Y es complicado porque, ya te digo, llegaremos a eso, y el día de mañana será súper normal. Y se proyectarán hologramas y realidad aumentada en los juicios de manera normal, eso seguro. De hecho, yo estoy pendiente en un asunto que queremos ver si somos los primeros que montamos una realidad virtual en un juicio con jurado. Es decir, me pongo yo las gafas y en la pantalla el jurado va a ver cómo es el escenario y va a ver determinados detalles. O sea, lo que pasa es que, claro, vamos a ver si el juez... Porque los jueces, cuando le metes algo nuevo, se asustan, ¿no? Dicen, madre de Dios, ¿qué va a hacer este tío aquí? Pues eso puede ser súper interesante. Súper interesante. Bueno, pues nada, Triun, gracias por el ratillo. Espero no haberte robado demasiadas horas de sueño. Nada, ninguna. Estaba dibujando. Me acabé dibujando. Y nos veremos en breve para hablar de cualquier otro tema en el que coincidamos, seguramente. Y si no, ya sabes que una de mis primeras paradas en el proyecto de Criminología en Movimiento va a ser Sevilla. De hecho, empiezo por Cádiz, o sea que... ¿Qué crimen vas a tratar aquí en Sevilla? ¿Dar las noticias? ¿Avisar a la gente? Bueno, no lo sé. Tengo que pensar. Hay cosas interesantes por ahí. Aquí hay varios importantes. Cerquita y cerquita de mi casa. Tengo un tema en Jerez también muy interesante que quiero tratar, que nadie conoce. Yo conozco al del Padre Coraje de Jerez. Bueno, no sé si lo conoces tú. Sí, me lo comentaste. Es bastante conocido. Es muy famoso. Voy a intentar buscar casos que no sean tan conocidos, más que nada para darle un poco más de visibilidad. Pero bueno, que haya punta pala. Pues nada, Triun, gracias por todo. Campeón, me quedo para despedir a la gente. Venga, gracias. Chao. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el directo. La verdad que ha estado muy bien. Yo creo que, bueno, siempre es agradable escuchar a Triun. Como siempre os digo, si os ha gustado, por favor, tenéis el GoFundMe, tenéis el Bizum, tenéis el PayPal, haced contribuciones al canal, porque como veis aquí hay un trabajo detrás. Normalmente este tipo de contenidos no lo vais a ver en otros canales. Estos contenidos me refiero tan técnicos, donde pues, os muestran documentos de carácter oficial, evidentemente quitando los datos de temas personales. No sé, yo creo que es un trabajo interesante. Os estoy mostrando el trabajo de todos los compañeros del proyecto Prometeo, por cierto, que no los nombré. En este caso intervino y el informe fue firmado también por Santi y por Lorena, ¿vale? Lorena la rubia, y luego Lorena la morena también ayudó en este caso. Entonces, bueno, son casos donde hay un trabajo detrás, no solo mío, sino del resto de los compañeros del proyecto. Y bueno, siempre es interesante que de alguna manera agradezcáis este tipo de cuestiones. Así que nada, un abrazo a todos y os espero el domingo en el canal de YouTube para hablar de la situación actual de los cárteles en México. Casi nada. No desconectéis hasta que no termine el vídeo de cómo contribuir a mis redes sociales. Un abrazo a todos, chicos. Nos vemos en el próximo. Hola amigos de la criminología y las ciencias forenses. Muchos de vosotros os estaréis preguntando cómo podéis apoyar mi contenido en redes. Pues bien, la primera forma es simplemente siguiéndome y suscribiéndoos a los diferentes
perfiles que tengo. Estamos hablando de Facebook, estamos hablando de Twitter, estamos hablando de TikTok, estamos hablando de Instagram, estamos hablando de Facebook, estamos hablando del canal de YouTube, del canal de Twitch, etc. Incluso LinkedIn. Lo segundo es, pues, por ejemplo, haciendo aportaciones. ¿Cómo podéis hacer las aportaciones? Pues la más rápida es mediante un Bizum a este número de teléfono que ahora estaréis viendo aquí, ¿vale? La segunda también es, por ejemplo, si tenéis Amazon Prime, os podéis suscribir a mi canal de Twitch, no solo seguirlo, sino suscribiros, de tal manera que a vosotros no os cuesta nada y a mí me van a dar 1 euro y pico para el canal al mes, una cosa así aproximadamente. También he creado un enlace en Patreon, que os pondré por aquí y en la descripción de este vídeo también el link, donde podéis aportar todos los meses mensualmente, creo que son pues 2 euros, una cosa así. Aparte, todos los que seáis Patreon vais a aparecer en una pantalla final con vuestro nombre cada vez que termine uno de los vídeos, básicamente en YouTube y en Twitch. Estos son casi todos los métodos, aunque seguramente también conoceréis pues la tienda online que tengo para productos de merchandising y camisetas. En fin, hay un montón de modos de apoyarme en esta lucha que llevo durante muchos años divulgando la criminología y las ciencias forenses y revisando casos sin resolver. También tenéis mis libros, por cierto. Os pondré en la descripción del vídeo varios links de compra a través de Amazon. Tenéis Postmortem, tenéis ¿Qué pasó en Macastre? Tenéis la matanza de los Alexander y otros muchos que van a seguir saliendo. Así que nada, daros las gracias por vuestro apoyo, pero es muy importante que hagáis ese tipo de contribuciones porque es la manera de que yo perciba que todo este trabajo que estoy realizando realmente merece la pena. Un abrazo.